Muy buenos días, amigos del día. Qué bueno que nos acompañan desde tempranito y contento de estar de nuevo en el estudio. Muy buenos días, Edith Febles, ¿cómo te amanece? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, Suchi Lora. Qué bueno, usted de vuelta aquí a los estudios de Telesistema después de pasar, digamos que ese pequeño susto, pero le veo ya animado y contento, ¿verdad? Bueno, contento de estar aquí otra vez. Nueva vez. Por supuesto. Que es el estado natural, aunque tuviese casi un año fuera de los estudios y un retorno efímero, ya este es el definitivo. Bueno, Esperamos. portador de una prueba PCR que da negativo. Sí. Es decir... Usted quiso tener esa prudencia. Sí, claro. Antes de regresar, mi esposa ya está mucho mejor, recuperándose. De manera que estoy autorizado a andar en la calle. Sí. Y aquí en el estudio. Con papeles en mano. Bueno, muchos temas importantes tenemos hoy. Bueno, como es costumbre, les damos los buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Telesistema, Canal 11 en todo el territorio dominicano, y a los que están conectados con nosotros a través de YouTube por el Día RD desde cualquier punto del mundo. Así que a todos, muy buenos días, bienvenidos. Y vamos a comenzar con las informaciones. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó ayer que 983.773 personas han recibido ya la primera dosis. Eso es casi 1 millón de personas. Es decir, faltan para llegar al millón 16.300 personas, 16.200 y pico de personas, para llegar a 1 millón con la primera dosis, porque lleva una cantidad también que las tiene las dos, creo que más de 700.000. Así que qué bueno que seguimos avanzando en la vacunación, falta mucha gente todavía. Esperamos el cumplimiento de las farmacéuticas que nos han fallado, con contratos, con los adelantos que requirieron, con el dinero en la mano y todo eso. Y ayer autorizaron a vacunar a los periodistas. Bueno, los periodistas que andan en la calle tienen muchos riesgos, incluso los que están en los estudios también. Tienen riesgos porque entra y sale gente, ¿verdad? Y no se le pide prueba negativa a nadie para entrar a un estudio de televisión. De manera que es muy importante. Hay periodistas que no necesariamente están en contacto con mucha gente, pero me parece que la mayoría sí. La mayoría, y sobre todo los reporteros, los que andan en la calle, porque eso tienen que ir a donde los manden a cubrir una información y llegar y hablar con gente que no tiene mascarilla y todo eso. De manera que muchas veces estar en el medio de muchas personas, averiguando cosas, entrevistando, en fin. De manera que es una buena medida. Y el Ministerio de Salud Pública anunció que las pruebas PCR serán gratis en los hospitales públicos. Buenos días, Carolina Santana, ¿cómo te amanece hoy? Buenos días, Don Uchi, buenos días, Edith, buenos días a todas las personas que nos sintonizan tan tempranito a través de Telesistema Canal 11 y a través del canal de YouTube del DRD. Feliz, Don Uchi, de verle de vuelta aquí en el canal. Yo también estoy contento. Sí. Qué bueno. De trabajar en vivo y en directo. Y hay que recordarle, sospecho que no lo hemos hecho todavía, las redes sociales a las personas que nos sintonizan, Don Uchi, para que nos envíen sus dudas, preguntas y comentarios. @Uchilora para Don Uchi en Twitter, Uchilora_ en Instagram, en el caso de Edith, @Edith Febles en Twitter, Edith_Febles en Instagram y las mías, Caro Santana S en ambas plataformas, las del programa El Día RD. Si no se las aprende, si no las recuerdan, no pasa nada, pueden escribirnos haciendo uso
del hashtag que ven en la esquina superior izquierda en su pantalla, ahí en ese listón azul donde dice hashtag viendo el día RD. Y con muchísimo gusto incorporaremos sus dudas, críticas y comentarios en el transcurso de estas 2 horas. Carolina, la verdad es que se pasa trabajo haciendo una parte del programa desde la casa y la otra desde el estudio. Se pasa mucho trabajo porque no estamos hablando en el mismo tiempo. No al mismo tiempo, no, en el mismo tiempo no estamos hablando. Lo que quiere decir que cuando yo estoy en la casa, por ejemplo, lo que dicen las muchachas aquí en el estudio, yo lo oigo mucho después de que lo oye el televidente. Por la vía por la que nos comunicamos, el sonido llega más tarde. Entonces, siempre hay una indecisión sobre quién va a hablar, que es imposible, no se puede coordinar. Sí, uno se machaca uno con otro. Exactamente, nos machacamos. Habrán visto muchas imprecisiones, se debe a eso. En todo este tiempo que yo he tenido la necesidad de transmitir desde mi casa. Y, por ejemplo, no sé cuando voy a hablar si alguno de ustedes ya ha comenzado a hablar un poco antes que yo, y sucede a cada rato. Sí. Pero también pienso, si me quedo callado va a haber un vacío. Sí. En fin, es difícil. De todas maneras, yo creo que a pesar de eso, Uchi, hemos tenido, digamos que logramos acoplarnos. Sí. Porque nosotras comenzamos a trabajar con usted con esa metodología. Es decir, sí. Apenas duramos 2 días trabajando aquí en estudio, ahora hacemos otra vez la fiesta. Y ha sido de ese modo como lo ha sido casi para el mundo entero. Imagínense, por ejemplo, la docencia. Dar clases a través de la computadora a niños, controlar niños a través del trabajo virtual. Y de alguna manera los medios de comunicación llevan también esta parte que la hemos tenido. Y bueno, además de para nosotros, naturalmente tampoco es la opción más agradable para el televidente, que muchas veces ve de manera reiterada nuestros esfuerzos por comunicarnos de manera oportuna a pesar del delay en el sonido, y por tanto agradecerles haber permanecido en sintonía y haber sintonizado fielmente el día por la mañana, a pesar de cualquier dificultad propia de haber hecho el trabajo a distancia durante todo un primer año de la pandemia, naturalmente. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber mantenido la sintonía. Y bueno, agradeciendo esa lealtad que la gente ha tenido, hay estudios que sugieren que durante la pandemia la gente ha visto más televisión. Es decir, el hecho de que tenía que estar recluido en la casa, bueno, pues lleva a eso. Uchi Lora, usted decía algo sobre el tema de la vacunación para los periodistas, que por cierto lo han ampliado, y los periodistas, camarógrafos, editores, personal de prensa en sentido general, que vayan con su carnet acreditado a un medio de comunicación a cualquier punto de vacunación, lo han autorizado ya, también le vacunan. Es decir, vi la experiencia de algunos periodistas que fueron a puestos de vacunación y de hecho entidades como la UNFO o demás están notificando que parte del personal puede ser el personal periodístico. Están vacunando también al personal turístico. República Dominicana tiene un desafío con el turismo por las bases que tiene y en este momento están vacunando al personal turístico. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos esas vacunas ahí, para sugerirle al Ministerio de Salud Pública o a este gobierno que si puede especializar vacunas para los periodistas y si puede especializar vacunas para el personal turístico, por favor, la gente que se dializa. Ay, sí. Aquí está claro, Uchi Lora, está clarísimo dónde se dializa la gente. Los pacientes de diálisis, ellos tienen una organización y yo estuve en lo peor de la pandemia con mucho contacto con la dirigencia de ellos, con las personas que viven con ciertas discapacidades, y muchos murieron, simplemente compañeros que se dializaban todos los días, un día se fueron y ya no volvieron. Crearon una unidad especial para la gente que se dializaba y que caía con COVID, eran pacientes graves. Entonces, la gente de diálisis, la gente con cáncer, que tiene cáncer diagnosticado o que ha salido del cáncer y que está en ese periodo de 5 años que su vida está como en esa fragilidad esperando. Eso no le cuesta al gobierno identificar, es decir, poner un puesto de vacunación. Bueno, vamos a vacunar a los pacientes de cáncer en tales hospitales, vacunamos en tales centros a los pacientes que se dializan. La gente con diabetes
y la gente que tiene algún tipo de discapacidad motora, porque hay gente que está en una silla de ruedas, le toma un COVID, eso es tremendamente difícil. Entonces ahí está el Instituto de Rehabilitación, que eso es fácil, hacer una jornada, todos los pacientes que están ahí, los pacientes de diálisis, los pacientes que tienen esas comorbilidades, porque digamos que estos sectores, aunque son pujantes económicamente, vamos a ver gente vacunándose que es gente joven y gente que no necesariamente tiene los mismos riesgos para su salud, para su integridad, que la que tienen incluso hasta yo que fuera a vacunarme, que dijera, déjame irme a vacunar, pero hay una paciente que tiene diálisis y yo cedo el turno. Es decir, que tengamos como esa conciencia todos de que es necesario, y ojalá el Ministerio de Salud Pública proceda con estos pacientes. De hecho, el boletín especializa, dice todos los días quiénes son los que han fallecido. Gente mayor, embarazadas, que no se pueden vacunar, y porque dicen que bueno, eso está en discusión. Eso está cambiando mucho. Está cambiando, ¿verdad? Ahora están diciendo que sí, que se vacune. Hay un debate con eso. Bueno, lo que le diga su médico. Sí, realmente otro aspecto es un tema que este programa ha mantenido desde hace buen rato, desde hace tiempo. Y es, nosotros veníamos quejándonos de que el sector privado se está beneficiando más de la cuenta con las pruebas PCR, porque son muy caras, 4.500 pesos, y porque el gobierno las estaba pagando todas. Es decir, no es porque las administradoras de riesgo de salud las están cubriendo, sino porque el gobierno se las paga. ¿Y cómo es posible que eso no ha bajado de precio después de un año y pico? Pero además, ¿qué es un sistema solidario de seguridad médica? Es eso mismo. A veces a la gente le dicen, bueno, lo que pasa es que ya usted consumió 1 millón de pesos con su cáncer, ya no se le puede dar más. Óigame, pero ¿y todos los que no van al médico y pagan su seguro? ¿De eso se trata? Eso es lo que es un seguro. Los seguros contra incendios no quiere decir que se incendia todo el que se asegura. Se incendia uno y ese solo le sale más caro porque hay que compensarle, hay que pagarle mucho más de lo que él paga de seguro. Pero y todos aquellos que no se le queme el local, esa es la ganancia y para eso es el sistema. Entonces es lo mismo. Que las PCR son caras, sí, y todos los que no se hacen PCR, pero además de eso, durante la pandemia han bajado muchos gastos también para las administradoras de riesgo de salud. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que un hospital, una clínica, es un lugar de riesgo para la salud, porque ahí es donde van los que están contaminados. Entonces, la gente no va, la gente no hace cirugías electivas, la gente se tiene que tratar de algo y dice, no, yo voy después, que voy yo a buscar ahora a una clínica que me infecte. Entonces, se ha desplomado la cantidad de servicios médicos que en tiempos normales se dan y eso se lo están ahorrando. Entonces, ¿cómo es que para poner PCR tiene el gobierno que pagárselas a 4.500 pesos cada una? Entonces nosotros veníamos quejándonos de eso, pero lo que planteábamos no era que las dejaran de hacer ni de pagar. Lo que le planteábamos era que el gobierno no debería tener que pagarlas. Ahora hacerlas si hay que hacerlas. Entonces, al anunciarse que ya solamente se autoriza una sola PCR para cada persona a través de la ARS, pusimos el grito en el cielo, se lo planteamos al ministro el lunes, que lo tuvimos aquí, nos hizo el favor de atender nuestra invitación y venir. Y entonces él decía, bueno, ustedes mismos habían hablado de eso. Sí, es cierto, habíamos hablado de eso, pero en el sentido en que estoy señalando.
que no debía ser el Estado, con el dinero de todos, el que pagara todo, si para eso están las ARS. Bueno, al anunciar que solamente iba a haber una PCR para cada persona por año, pusimos el grito más en el cielo que el que teníamos puesto antes, porque eso conduce indudablemente a la invisibilización de los contagios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas aquí no tiene cómo pagar una PCR de 4.500 pesos. La gran mayoría. Un asalariado, un empleado, un trabajador, ¿de dónde va a sacar 4.500 pesos para una prueba? Cuando aquí la mayor parte de la gente gana el salario mínimo, gana 10, 12, 14 mil pesos, y la canasta familiar, el Banco Central la calcula en 30.000. 33.000 y pico. 33.000 y pico, es decir, una gran parte de la gente gana una tercera parte de lo que le cuesta comer. O sea, ni trabajando los dos a tiempo completo en una familia con dos adultos, que no es el caso de una parte importante de las familias dominicanas, porque las cifras demuestran que la proporción de familias monoparentales es altísima en la República Dominicana en comparación con otros países del hemisferio, por ejemplo. Pero aún en aquellos escenarios donde hay dos adultos trabajando a tiempo completo, el dinero como quiera no da. Yo quiero contarles a ustedes, a Uchi, a Carolina y a ustedes que están ahí, la experiencia que vivió una señora. El ministro de Salud dijo varias cosas cuando estuvo acá el pasado viernes. Dice lo siguiente él: hemos decidido básicamente poner condiciones porque había como un desorden. Hay gente que se hizo hasta 10 pruebas. Nosotros siempre lo dijimos aquí. Sí. Las ARS tienen los mecanismos para saber cuántos exámenes usted se hace. Si usted se hace una tomografía y usted va a la semana a hacerse la misma tomografía, ellos le dicen, pero tú te hiciste una tomografía ayer, porque eso saben. Lo que nos dice, lo que pasó con la prueba PCR en República Dominicana es que ni siquiera teniendo las instancias privadas, la metodología para regular cómo se reparte la cosa pública, eso no importa, se hace como que eso no le duele a nadie. Hay gente que se hizo 10 pruebas, 12 pruebas, 8 pruebas, lo decía aquí, pero eso no es culpa del pueblo dominicano. Eso es culpa de los administradores públicos que no hicieron su trabajo. Y yo no digo este ministro que llegó ayer. Eso ha sido todo el sistema desde que comenzó la pandemia. Entonces, nos ponen a pagar esa cuota que no tenemos que pagar. Hay una cosa que el ministro dijo, están en los hospitales públicos. Anunció que vienen 500.000 de pruebas este fin de semana, 500.000 de pruebas vienen destinadas a los hospitales públicos del país. Porque por ahora, eso yo no creo que el ministerio esté en capacidad de garantizarle, y le voy a decir por qué. Mire, y que no logro entender, cuando usted toma el boletín de salud, usted va a encontrar que hay pruebas PCR y hay pruebas de antígenos. Quiere decir que las autoridades públicas de República Dominicana aceptan la prueba de antígenos como una demostración de si usted tiene o no tiene COVID. De hecho, Estados Unidos lo acepta. Entonces, yo no le encuentro como la lógica, el sentido, a ver si Carolina y Uchi lo ven, a esta decisión. Para usted hacerse una prueba PCR, la que usted tiene derecho, en una ARS, si usted está asegurado, usted tiene que hacerse una prueba de antígeno primero. Entonces, oigan esto, tengo 2 de mis hijos con fiebre y algunos síntomas parecidos al COVID. Llamé para agendar una cita a laboratorios referencia y me dicen que tengo que tener la prueba de antígenos hecha para que el seguro autorice la PCR. Yo no entiendo, eso es para que la gente, para que el seguro no pague nada. Quedémonos claros, eso es para eso. Entonces, para eso, y tengo que pagar 1.750 pesos de esa prueba, es decir, casi 4.000 pesos para que la prueba me cubra. Eso es un abuso, por favor investigue. Y yo le digo, mire, el ministro de Salud dijo que los hospitales públicos, en los centros públicos están haciendo las pruebas, pruebe por ahí. Y me dice, sí, claro, yo vivo en Herrera, mañana me voy con mis hijos al hospital Marcelino Vélez. Me dice que ella la hace. Y entonces me escribe ayer, me dice, oye Edith, esta es mi experiencia, mis hijos en el día de ayer mejoraron, yo tengo síntomas, fui al hospital Marcelino Vélez. En emergencia, la doctora me puso el oxímetro y solo me indicó la prueba. Me dijo que debo ir a uno de los laboratorios privados.
en referencia o amadita y pagar por la prueba. Yo le insistí, le dije que no tenía dinero, entonces me dijo que volviera el lunes a una consulta para que dependiendo de la cantidad de pacientes me haga la prueba. En mi caso yo puedo hacer ese esfuerzo y pagar la prueba. Hay que priorizar la salud. Sin embargo, me preocupa que los que no tienen ese dinero para la prueba se queden en sus casas y vayan al hospital cuando ya estén delicados. La verdad es, Uchilora y Carolina, que así es que funciona, que está funcionando ahora. Entonces, hay una situación, y es que ya ayer el Ministerio de Salud dice que las pruebas van a ser gratis en los hospitales públicos. Vamos a ver de ese anuncio hasta el momento en que la gente vaya y diga, vine a hacer una prueba de PCR y la hagan, vamos a ver qué transcurre entre el anuncio y el cumplimiento, ¿verdad? Porque ahora hay que verlo en el terreno de juego que se sabe. Te puede anunciar un pitcher para abrir el juego y a lo mejor tiene fiebre. No, y además cogerte la gente demasiado lucha, Uchi. Imagínese usted que usted sí. tenga que hacerse una prueba, usted mismo. Entonces usted tiene que ir al hospital, usted tiene que ir a una consulta. Entonces, tiene que salir a buscar el COVID para encontrar la prueba. Exacto. Entonces el temor es que si hay esas dificultades, mucha gente simplemente no se haga la prueba y si está positiva se quede contagiando y no se sepa. Y lo primordial en una pandemia es identificar los casos para cortar la cadena de contagio. Y para cortar la cadena de contagio simplemente hay que saber quién lo tiene, quién tiene el virus. Yo creo que el ministro dijo algo importante y me perdonan, yo sé que tenemos que irnos a una pausa, pero eso hay que reivindicarlo. No es posible que en pandemia las ARS hayan ganado más que en ninguna otra etapa de nuestro país. Es decir, eso es como que se incendien muchos edificios y las aseguradoras de incendio ganen más ese año. Se supone si se incendian mucho, que estén asegurados. No ganan más. No ganan más, tienen que pagar, pero no, aquí ha sido lo contrario. Entonces, nosotros tenemos, esto lo que estamos hablando es del sistema, Uchi, de la base. ¿Por qué razón las ARS ganaron 3 veces más en pandemia y al pueblo dominicano le han cobrado de todas maneras posibles? Lo pagamos con la ARL, lo pagamos por el Ministerio de Hacienda y ahora lo vamos a tener que pagar de nuestros bolsillos, porque si tienes que acceder a una prueba PCR y antes tienes que hacerte una de antígenos, es ponerle a uno todos los obstáculos para acceder a ese fondo de dinero que se paga. Entonces yo creo, y el ministro lo dijo, que eso lo iban a llevar al Consejo Nacional de la Seguridad Social, una entidad que camina con una lentitud a través de los años que no tiene nombre. Entonces, el Consejo Nacional de la Seguridad Social no debería ser un problema sentarse y determinar, óiganme, con las ARS y negociar cuánto es que van a pagar, porque no es posible. Es una cosa que se cae de la mata, tú aseguras salud y te va mejor. Y no pagas nada. A propósito de la salud y de las personas vulnerables, nos vamos a la pausa, pero quería agregar a esa lista acertadísima que mencionaba Cedid, de personas que están en un riesgo específico, como por ejemplo personas que se dializan y demás, a pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo pacientes de VIH, SIDA, y también a personas que por su situación de vulnerabilidad se encuentran imposibilitados de un distanciamiento social idóneo, como por ejemplo personas en refugios, personas en casas de acogida, víctimas de violencia de género que se encuentran en las insuficientes y carentes casas de acogida de este país, personas que se encuentran, por ejemplo, trabajando en orfanatos, que si bien entre niños se ha detectado que el virus puede ser menos letal, el personal que le acompaña puede resultar contagiado y puede, por lo tanto, además, por ejemplo, contagiar a algún niño con asma. O sea que también, además de las personas inmunodeprimidas o con situaciones de salud particular, hay personas con situaciones sociales particulares que les hacen más vulnerables al COVID-19. Así que tomar eso en cuenta también. Con eso sí, nos vamos a la pausa y cuando retornemos queremos conversar con ustedes acerca del operativo Caracol y varios otros asuntos institucionales y en materia de la justicia. También quisiéramos entrevistar a Pedro Singureña, director del Hemocentro Nacional, para orientar acerca de ese centro y naturalmente con el químico Luis Castaños sobre la fabricación de ron ilegal. Tras la pausa.